Teje-maneje, el PRI. ¿Cómo asume y controla de vuelta el poder? Nació y sirvió para el poder presidencial. Desde sus orígenes, sumó 71 años ininterrumpidos de retener el gobierno central. Ni el Partido Comunista en la URSS estuvo durante tanto tiempo al frente del gobierno. En el 2000, muchos lo dieron por muerto. Pero la realidad es que el PRI nunca lo estuvo. Apenas en 2012, volvió al poder sin refundarse y sin un radical cambio de esquemas. Apostó por las viejas prácticas y ganó. A casi un año de su regreso a la silla presidencial, la cúspide del gobierno federal, sus organizaciones, sus nombres, sus cuadros, parecen intactos. ¿Ha vuelto el mismo PRI? ¿Qué PRI ha gobernado con Enrique Peña Nieto en los últimos meses? ¿Qué quiere el PRI y hacia dónde nos lleva? Para conocer hacia dónde va este partido, se encuentra con nosotros la senadora Cristina Díaz, expresidenta nacional del PRI, y hoy dirigente de uno de los 3 sectores pilares del Revolucionario Institucional, la CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares. También está enlazado Jesús Silva Herzog Márquez, maestro en ciencia política y académico del ITAM, uno de los más agudos observadores del PRI y de su regreso al poder. Comenzamos precisamente pidiendo a Silva Herzog que nos comparta un primer acercamiento que nos lleve a reflexionar si el PRI de hoy es un nuevo PRI. No encuentro absolutamente ningún contenido a la frase nuevo PRI. Yo creo que el PRI no ha cambiado, el PRI es el mismo partido de siempre, tiene la misma composición corporativa de siempre, tiene sigue aferrado a sus hábitos. Lo que es nuevo es el entorno, la ecología política es distinta. Pero el animal político, el organismo político que es el PRI, sigue siendo exactamente el mismo. Gracias, senadora Cristina, por acompañarnos hoy. La primera pregunta, si nos permites, es directamente, tal como nos dice Jesús Silva Herzog, ¿cuál es el nuevo PRI? ¿Cuál es el PRI que está hoy gobernando? Bueno, el PRI pasó por su Asamblea Nacional hace un par de meses, una asamblea que nos transforma, que nos actualiza en nuestra propia agenda hacia el interior del partido, nuestra relación interna, pero también busca cómo tener una eficaz y eficiente comunicación con la sociedad, cómo tender los puentes y sobre todo que el PRI se actualicen sus documentos básicos. Entran nuevas figuras, nuevas formas del quehacer político, se nos permite poder ir a una agenda legislativa de mayor avance, de mayor profundidad, para hacer los cambios, hacer las transformaciones que México está requiriendo. Hoy el presidente propone una agenda de transformación a México. En su visión está construyendo una visión de futuro del siglo XXI. Es un presidente audaz, es un presidente valiente que pretende hacer transformaciones, que pretende mover a México a través de reformas que son sustanciales en la vida política del país, en la vida económica y social. Ser priista hoy es apoyar al presidente prácticamente en casi todas sus decisiones de corte económico. Ser priista hoy es sí a la inversión privada a Pemex. El priista acompaña al presidente y es solidario en las grandes transformaciones de México. Ser priista es esa transformación que requiere México, y déjame decirte que la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto recupera el texto del presidente Cárdenas, que también fue un presidente valiente en 1938 y que va a un cambio profundo de la sociedad mexicana a través de la nacionalización de la industria petrolera. Y lo que presenta hoy el presidente Peña es que recupera el texto, palabra por palabra, de ese espíritu reformador que tuvo el general Cárdenas. No está haciendo nada diferente, simplemente está poniendo a México y busca intentarlo ponerlo al día. ¿Se acabó ya la sana distancia, Cristina?
No, nosotros mantenemos siempre una distancia frente a los poderes públicos. Tenemos una mayor representación ahora y somos un partido responsable, somos el partido en el gobierno que tiene que actuar con responsabilidad, que tiene que acompañar a su ejecutivo, pero que también tiene una responsabilidad importante en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras, tanto senadores, diputados, una mayoría de congresos locales, de presidencias municipales, de gobiernos. Para estatales. Para hilarnos con este tema de la sana distancia y entre partido y presidente, si quieres vamos a ver qué nos comenta Jesús Silva Herzog al respecto. El regreso a Los Pinos vuelve a ser este comodín que nos sugiere que el PRI tiene las ideas que tiene el habitante de Los Pinos. ¿Es eso el PRI? ¿Un partido que solo sabe qué es lo que quiere cuando se lo dice el presidente de la República? A ver, tenemos un alto sentido de responsabilidad. Somos el partido en el gobierno que está al servicio de la sociedad. Es un partido que sabe y entiende las necesidades fuera del partido. Busca tender puentes de comunicación con la sociedad. Construye su agenda en base de las causas sociales. Hoy es un PRI que se abre, que es más participativo y que aprendió de su historia la lección anterior. Fue una lección difícil, dura, pero hoy en el presente lo tenemos claro. Y créeme que todos los que tenemos la responsabilidad de atender un cargo de representación popular, no podemos perder la cercanía con la gente. Y sin duda buscamos ser un partido que dé resultados, no solamente resultados electorales, sino que sepa construir el futuro de las personas. Déjame llevarte a Los Pinos, que es ahí la pregunta esencial de Jesús. Sí hay, como dice Jesús, una línea desde Los Pinos para el actuar como partido. No, yo creo que habría que reconocer una de las principales virtudes del presidente Peña. Es un hombre sumamente respetuoso y nosotros vemos que el partido, sin duda, lo señalo, es el partido que está en el gobierno. Somos un partido que va de aliado acompañando al presidente. Les tengo que decir, nosotros es lógico, siendo el presidente un militante emanado de nuestro partido, tiene las grandes coincidencias con su partido, con su ideología, y nosotros estamos también identificados con él en la manera en que construye las políticas públicas. Cristina, tú hablas de la dura experiencia que fue el aprender, digamos, de perder el poder, ¿no? Parte de la crítica que la población, los intelectuales le hicieron al PRI fue esta construcción de la figura presidencial. ¿No se corre el riesgo de volver a caer en el mismo lugar? Es decir, ¿esta lección fue aprendida por el PRI o no fue aprendida por el PRI? No, sí la aprendimos. Y a ver, pasaron más de 12 años, 2 administraciones federales, 2 sexenios para recuperar de nuevo nosotros el poder público desde la presidencia. Y sin duda fue esta recuperación con el respaldo de la ciudadanía. Tú, como militante priista, como el PRI mismo, como la institución, acompaña al presidente porque además coinciden en muchas propuestas. Eso es sano, me parece que además muy viable en una democracia. Pero sí adviertes o sí pondrías el acento en que sería riesgoso regresar a una figura autoritaria del presidencialismo. A ver, yo no podría aceptar en estos momentos la figura autoritaria del presidencialismo. Es una presidencia de la República abierta y dio una muestra muy importante el 2 de diciembre al construir una mesa plural, diversa, que se llama el Pacto por México y que se convirtió en un instrumento político que ha sido eficaz, y sí lo ha sido, en el que ha construido una agenda de trabajo donde se sientan las 3 principales fuerzas representadas por sus partidos, pero que también a esa mesa se suman los coordinadores parlamentarios. Pero el pacto ya, ¿crees que ya dio de sí, el pacto? No, a ver, el pacto está en su momento. O sea, está en la cima. Está en la cima de ebullición.
Podríamos, a 11 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, desde esa postura que dices tú de ir acompañada, pero también tener una sana distancia, ¿podrías tú ayudarnos a evaluar desde tu postura, senadora independiente, priista, ves al gobierno de Peña Nieto, cómo evaluarías estos primeros 11 meses de Peña Nieto? Bueno, primero, yo creo que de entrada él construye un instrumento para llegar a los acuerdos en el país. Y lo construye basado en la pluralidad y en la diversidad a través de una mesa que todos conocemos como el Pacto por México el día 2 de diciembre. Él rediseña de una manera importante su administración pública a través de una reforma a la ley orgánica, dándole mayores atribuciones a la Secretaría de Gobernación y eliminando la Secretaría, por citar un ejemplo, de Seguridad Pública, y pasando de nuevo al modelo de tener en el control de la propia Secretaría de Gobernación el tema de seguridad. La pregunta es tu evaluación. ¿Es una evaluación positiva? ¿Has resultado un buen presidente, un buen arranque de gobierno? Sí, sin duda. A ver, nosotros los priistas respaldamos a nuestro presidente y te lo comento porque en la visión de él, en la construcción desde el Ejecutivo Federal, a través de políticas públicas, donde busca la eficacia, la eficiencia, y el primer orden es el político. Tú tienes que darle gobernabilidad. Y dentro de la gobernabilidad está el tema de seguridad, y en el tema de seguridad hay que ver los resultados y de economía que quedó el país, y está por supuesto el tema sí económico, y tendríamos que señalar que ha sido un tema difícil en los últimos días. Sin duda, México no puede escapar de lo que sucede en otros países. ¿No se puso quizá demasiado énfasis en lo político y se descuidó el asunto económico? Es decir, hay muchas voces que en este momento, como bien dices, en estos días, hablan también de errores internos o por lo menos omisiones internas, subejercicios, gastos que no han sido y que van a repercutir, dejémonos en estos meses, en el próximo año, una desaceleración económica, independientemente de que el mundo todavía, digamos, siga en crisis, ¿no? Con Estados Unidos todavía parado. ¿Ha habido misiones dentro del gobierno para no actuar como se debe haber actuado? A ver, yo creo que en un mundo globalizado todo nos pega. Sin duda, salir de la medianía con la que nos hemos desempeñado económicamente en los últimos años, no hemos pasado del 3.5, ha sido el mejor desempeño de los últimos 12 años. Nosotros dejamos la economía en el 2000 en el 7% de crecimiento, perdón, en el 7 punto de crecimiento. Y hoy, bueno, los últimos años fueron también años difíciles que enfrentaron crisis económicas internacionales y que nos dejaron en la medianía. Hoy el presidente, con sus reformas, la energética, busca despegar y salir y meterle el pie al acelerador económicamente para impulsar el empleo. Nosotros necesitamos forzosamente crecer para tener empleo, y empleo suficientemente bien pagado. Pero incluso hay voces que dicen que ni siquiera con las reformas, y voces en Estados Unidos principalmente, que también están preocupados por la situación mexicana, que ni siquiera con las reformas va a haber un verdadero impulso al corto plazo en la economía. Miren, yo estoy convencida que para el gobierno también el tema de la economía es un tema importante, es un tema fundamental, y estoy segura que en la preocupación del gobierno está el tema económico. Tenemos muy claro que tenemos que darle fortaleza a la economía mexicana para crecer, y vuelvo a repetirte, si no hay empleo no hay un impacto positivo ni en las personas ni en las familias, y nosotros estamos comprometidos a traer el beneficio social a la gente. Ahora que dices beneficio social, y esto hay un tema, quizás un talón de Aquiles del PRI por el tiempo que tuvo en el gobierno, que tiene que ver con la impunidad. Yo creo que está en boca de todos, por algunos ejemplos que ha habido incluso ya con este gobierno.
en cuanto a que ha liberado a algunos personajes que en la percepción social al menos no eran del todo inocentes. ¿Qué te parece si vamos con Jesús Silva Herzog, que nos da una pregunta respecto justo a la materia de impunidad y corrupción en el PRI? El PRI sigue siendo el partido que cuida, que protege, y que a veces se convierte en el cómplice de la corrupción. ¿Puede un partido en democracia tener esta ambigüedad frente a la corrupción como la que ha tenido el Partido Revolucionario Institucional en las últimas décadas e incluso en los últimos meses? A ver, es un tema que a todos nos atañe y que a todos nos hace corresponsable. ¿Cómo combatir la corrupción, la impunidad? En el primer año de ejercicio legislativo hemos llevado a cabo 3 dictámenes que hoy son 3 leyes. Nos faltaría una cuarta, que forman un paquete que tiene que ver con 2 atributos para la democracia y tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. La gente quiere que transparentes el ingreso, que es el dinero de todos, y que digas cómo lo vas a gastar y en qué. Ahora, esto es a nivel iniciativas, a nivel ley, pero hay otra percepción social que sí contrasta con al menos los primeros momentos fuertes de la llegada de Peña Nieto, que es, por ejemplo, el caso del Baster Gordillo. Es decir, no solamente desbancó a una líder cuya percepción social era corrupta y todo lo que tú quieras, sino que había mandado una señal de acabar con la impunidad. ¿No te parece que lo dejó de hacer o que quedan todavía pendientes muchos otros líderes, muchos otros actos que llamarían también a una política nueva de atacar la impunidad? Me refiero, por ejemplo, de Champs, ¿no? Que tengo 2 preguntas aquí que hacer sobre esto. Es decir, ¿el PRI castiga más la disidencia? ¿El PRI castiga más a quienes en algún momento se alejan que a la corrupción interna? No, yo creo que, a ver, el partido, desde el gobierno o en el gobierno, tiene que sujetarse forzosamente y ceñirse a la ley. Si en el caso que tú señalas, que es uno de los casos más sonados o más claros, pues se mostró a través de la ley, a través de la Procuraduría, se integra la investigación. Quería volver con sindicatos y ligarlo con poderes fácticos. ¿Es libre esta presidencia de Enrique Peña Nieto? ¿Está libre, no tiene ataduras, nadie la condiciona, no está condicionada por poderes fácticos, por sindicatos? Yo creo que si revisamos la fortaleza del Ejecutivo Federal, precisamente se basa en ese principio. Es un presidente que se ve fuerte, un presidente que ha sabido construir una relación permanente con los poderes públicos, y me refiero a los poderes públicos constituidos por la Constitución, o sea, el legislativo, el poder judicial, basado en el respeto, en la comunicación. Ha demostrado ser un presidente sensible. No concibo lo que tú me dices. Él no tiene ataduras. Los maestros no han sido una presión. Ahí está la reforma educativa. Él ha resistido en el Ejecutivo la presión de los maestros. A ver, cuando digo que es un presidente valiente es porque está decidido a transformar, y él mismo lo ha dicho. Esto entiendo que tiene un costo político, y ese costo político lo está asumiendo él desde el Ejecutivo, la popularidad, una serie de percepciones que ustedes evalúan, pero él está dispuesto porque él está convencido que el futuro de México solo se construye con la visión
de las transformaciones que tiene que tener México. No lo concibe de otra manera. Qué bueno que dices futuro, perdón que te interrumpa, Cristina, porque también queremos construir el futuro inmediato del PRI. ¿Hacia dónde se dirige el PRI? ¿Qué te parece si vamos a la última parte con la última pregunta de Jesús Silva Herzog, que tiene que ver con el futuro del PRI inmediato? ¿Cuáles son los, digamos, liderazgos que se están construyendo ya? En fin, ¿hacia dónde se dirige el PRI? ¿Sí? La gran pregunta, me parece, que sigue pendiendo al observar al PRI es si tendrá reglas políticas para procesar su diversidad en el futuro inmediato y si tendrá una identidad política para sortear el relevo presidencial. Este partido que solamente ha logrado ocultar sus diferencias por el hecho de tener este liderazgo tan fuerte que ha sido en los últimos años el liderazgo de Peña Nieto. A ver, yo creo que hay algo que para algunos nos ven con admiración, para otros podría decir que hasta nos ven con recelo. ¿Cómo el PRI, a pesar de que a veces la agenda política que se maneja es controvertida, tiene aspectos fuertes, bueno, el PRI tiene cohesión, el PRI tiene unidad, si no, ¿cómo explicaríamos sus 75 años de vida, sus más de 75 años de vida, ¿no? Es un partido, una organización política octogenaria. ¿Cómo explicaríamos a una CNP que ha acompañado su partido con menores años, pero también ya somos adultos mayores con 70 años? ¿Cómo? Pues porque hay disciplina. La disciplina. La disciplina es fundamental. A ver, si no hay disciplina en una escuela, en una empresa, pues es una regla fundamental, hasta en las familias. Si los hijos o la familia también atiende a la disciplina. Ese es un tema fundamental para nosotros. Pero hay diversidad de opiniones y no, por supuesto. Y... En la asamblea se llega con diversidad de opiniones, se participa. Porque en la familia también se pelean, ¿no? No, hay debates. A ver, la asamblea propició el debate, propició el contraste de propuestas y de ideas. Pero al final el PRI sabe construir los acuerdos y los consensos, porque la única manera en que nosotros podemos avanzar, y eso lo tenemos con un principio muy claro, es la unidad. Podemos nosotros girar alrededor de todo esto, pero al final sabemos que lo único que nos construye es el centro, y se llama unidad, se llama cohesión. No el presidente, ese centro. No, es la fortaleza del partido. A ver, el PRI ha habido y habrá siempre actores importantes que están al frente en cargos de representación popular o de dirigencia, pero el PRI su fortaleza es su organización. Hay que ir a ponerle nombre, si te parece. No, y nos lo dicen, nos ven aquellos de enfrente. Sí. Pues dices, oye, ¿cómo le hacen? Todos los partidos lo envidian, ¿no? Digo. Pues sí. O les temen, que también es otra. Pues. ¿No? Decían que a veces el temor se convierte en respeto. A ver, vamos a poner el nombre si te parece, porque son jóvenes, la mayoría de nuestros personas que nos están viendo, son jóvenes entre 15 y 30 años, que son los jóvenes que votaron por ustedes, por cierto. Sí, la amplia mayoría, y que tenemos ese bono demográfico hoy y que el presidente lo sabe y queremos aprovechar esa fortaleza. Y hoy se están construyendo ya liderazgos muy visibles. La figura de Osorio Chong, por ejemplo, de Luis Videgaray. ¿Cómo están esos liderazgos? ¿Se están fortaleciendo? ¿Ves unidad todavía entre esos dos grupos? A ver, fueron nuestros compañeros, son nuestros compañeros de partido y trabajamos juntos en la campaña. Son gente inteligente, ordenada, disciplinada. Unida. Es que en el PRI trabajamos. Pero sí están construyendo un liderazgo para 2018. A ver, el 2018 para los priistas no es cercano. ¿No? ¿Está muy lejos? A ver, para nosotros el 2018 tiene sus tiempos y tiene un calendario. Ahorita el tiempo del PRI está lo que estamos construyendo en el presente, nuestro calendario
en estos momentos en la representación popular, insisto, que es donde está ahorita el traslado de esa agenda política, está en nosotros. Ahorita lo que tenemos en este periodo, en este inicio del primer periodo del segundo año de ejercicio constitucional, es las reformas. Hoy quiero decirte que todos los actores políticos estamos trabajando en ellos. Lo mismo vamos a encontrar aquellos y los otros y nosotros trabajando. Todos queremos construir una agenda legislativa y una agenda de reformas que fortalezca al PRI finalmente para que mantenga el poder en 2018, eso no hay duda. Pues mira, más cercano en lo mediano yo vería el 2015. Y por supuesto nos interesa permanecer en la mayoría del Congreso en el 2015. Hay una pregunta que nos enviaron los jóvenes, que abrimos un poco con tu presencia, con la presencia del PRI. Que muchos jóvenes se siguen preguntando porque además está en la calle. Carlos Salinas de Gortari, ¿qué tanto está manejando los hilos del PRI que está gobernando ahora? El licenciado Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México y nuevo leonés, de origen nuevo leonés. ¿Está empujando duro? ¿Es un priista distinguido? A ver, el expresidente Salinas de Gortari tiene un papel en la historia del país. ¿Los sedillistas? Expresidente de México, el último expresidente que tuvimos después de la alternancia. Hablando del 2018 e incluso también del 2015, pasa el sexenio del PRI, o estos tres años que cumplirán en 2015 el gobierno de Peña, por el éxito o el fracaso de la estrategia contra la inseguridad o contra la seguridad pública. Bueno, a ver, tenemos un problema que hoy se está resolviendo no solamente con la fuerza del Estado, sino en la reconstrucción del tejido social. ¿De verdad ha disminuido la violencia de ver cómo se ha reflejado en los medios de comunicación? Y va la pregunta, ¿no es más una percepción mediática esta disminución de la inseguridad a la realidad que se vive todos los días en las calles de Nuevo León, por ejemplo? Es decir, esta concentración de la información, como tú nos dijiste al principio, esta centralización en gobernación, donde ya no se habla de inseguridad, donde solo una persona habla, y si habla de vez en cuando se tiene a alguien, ¿es una realidad construida? A ver, hablando de derecho, hay una mejor percepción y está reflejado en los indicadores que se tienen sobre la violencia en Nuevo León. Vivimos una etapa muy crítica. Los últimos años, a las 8 o 10 de la mañana, encontrabas cuerpos tirados o colgados de un puente, los niños lo veían. Los niños, bueno, la maestra que puso a sus niños, el video que tiró al suelo y les cantó una canción para tranquilizar. Bueno, ese era un tema que se vivía en Nuevo León. Hoy eso ya no sucede. Larga vida al PRI. Sí, así nos vemos, con una larga vida. Bueno, si ya andamos en los octogenarios y el promedio de vida de los mexicanos ha pasado de los 77 años, y con todos los avances científicos que hay, pues podemos decir que el PRI, si hacemos esa comparación, pues podemos llegar más de 100 años. Entonces, ¿suscribes que hay un nuevo PRI? Sí hay un nuevo PRI. Sí hay un nuevo PRI. No podemos concebir un partido sin la participación de los jóvenes. O sea, no solamente tiene remedio el PRI, tiene futuro el PRI. El PRI tiene un futuro importante, y lo vamos a ver en el 2015, y volveremos, nos estarán viendo con recelo los otros partidos, porque tenemos esa capacidad de cohesión que muchos de ellos anhelan. Pues muchísimas gracias, Cristina, por la charla. Y muchísimas gracias a todos ustedes.